Hola a todos, yo soy el león. Rugió la bestia en medio de la avenida. Todos corrieron sin entender. Panic show a plena luz del día. Por favor, no huyan de mí. Yo soy el rey de un mundo perdido. Soy el rey, te destrozaré. Todos los cómplices son de mi apetito. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo programa de Mates y Fútbol, tercer episodio de esta primera temporada, que es el mejor podcast sobre NFL del Río de la Plata. Hoy con una historia especial, ya les vamos a estar contando de qué se trata, pero antes acordate que este podcast lo podés escuchar como lo estás haciendo ahora en iVoox, Apple Podcast o YouTube. Cualquiera de esas aplicaciones podés usarla para escuchar nuestro programa. Si quieres contactarte con nosotros, tenemos nuestra cuenta de Twitter, @matesyfutbol, y el mail, que es matesyfutbol@gmail.com. Vamos a empezar a cebar mate. Como siempre, Agustín Espósito los saluda desde Buenos Aires. Agus Espósito 8, mi Twitter, para que se contacten conmigo en cualquier momento de la semana y empiezo a presentar a nuestros compañeros. Primero me voy al otro lado del Río de la Plata porque Gonzalo Machín, desde Montevideo. Te saludo, Gonzalo, ¿cómo andás? Gracias a vos, estamos nuevamente después de tanto tiempo volviendo con el podcast, así que esperemos haga un buen episodio para seguir adelante. Ahí está Gonzalo. Y lo tenemos a Ricky, ya de acá, de este lado del Río de la Plata, de Buenos Aires. Nos vas a hablar un poquito de lo que va a ser la liga de fantasy fútbol más grande del mundo, ¿no? ¿Cómo andás, Flo? Buenas noches, Agus. Sí, la Scott Fish Bowl es la liga de fantasy fútbol más grande del mundo. Este año 2018 va a tener 900 participantes. Vamos a explicar un poquito cómo se organiza, ¿no?, una liga de fantasy fútbol tan grande, y un poquito también la historia y otros temas relacionados no solo con el fantasy fútbol, sino con un poquito la cultura de la NFL y la cultura norteamericana que tanto seguimos. Así que creo que puede llegar a ser un episodio bastante interesante. Tenemos una novedad, aparte de las plataformas donde habitualmente nos pueden escuchar, que ya las mencionaste, vamos a estar el mes que viene en una nueva plataforma. Así es, tenemos una nueva plataforma, una novedosa plataforma de lo que será la primera radio online 24 horas de fútbol americano. Estamos hablando de Spanish Bowl Radio. Los amigos de Spanish Bowl, bueno, tienen un lindo proyecto aquí, una radio que transmita fútbol americano, programas, podcasts, esos que vos tanto escuchás de fútbol americano, 24 horas al día. Nada que hacer más que aplaudir para los muchachos de Spanish Bowl, ¿no, muchachos? Que están armando este lindo proyecto. Nos dieron la bienvenida y estamos agradecidos con eso, ¿no? Sí, así es, exactamente. Este domingo 24 de junio van a hacer la presentación oficial, y a partir de que se empiece a emitir, todos nuestros episodios también se van a poder escuchar ahí en Spanish Bowl Radio. Ahí está, felicidades a los muchachos de Spanish Bowl Radio. Y bueno, mejor para nosotros, ¿no? Una plataforma más donde vas a poder escuchar mates y fútbol. Y nosotros empezamos a hablar el mate, empezamos a hablar de lo que es nuestro tema. Ricky, te dejo explicar bien esto que es Scott Fish Bowl. ¿Vas a ser participante? ¿Quiénes participan? ¿Está abierto a cualquier fanático del fantasy fútbol, como podemos ser los que integramos este programa, o tiene algún tipo de admisión? Vamos a hablar de todo eso, como decíamos, de un poquito de la historia de esta liga, también la historia de su creador, que creo que es bastante interesante, Scott Fish. Algunas características, ¿no? Como te decía, esta hora nunca he participado. Hace 3 años que conozco la liga, desde el 2015. Cuando empecé a jugar fantasy fútbol ya era bastante famosa. El método de admisión lo vamos a ver más adelante, pero básicamente hay que rellenar un formulario en la página y Scott Fish selecciona uno por uno a los que envía la invitación. Así que cualquiera de nosotros se puede anotar. Para este año ya están casi todas las plazas ocupadas. De hecho, tuvo que aumentar de 720 participantes a 900. Próximamente ya se van a empezar a abrir las inscripciones para el año que viene, así que todo jugador de fantasy fútbol
que tenga ganas puede intentar anotarse en Scott Fish Bowl y ver si Scott Fish lo premia con una plaza en esta liga, y más adelante también vamos a ver que hay otras opciones para tener una plaza asegurada. Vamos directamente un poquito con la historia, que me pareció bastante interesante. La historia de Scott Fish. Él es norteamericano, obviamente, vive en Minnesota y comenzó a jugar fantasy fútbol en 1992. Sabemos que fantasy fútbol se juega desde la década del 60 en Estados Unidos, y obviamente no es como hoy en día que jugamos en plataformas en internet o inclusive desde las apps del celular, sino que se juntaban amigos en alguna casa, anotaban en un papel, elegían jugadores y iban sumando los puntos a mano. No había nadie que te ayude a hacer esto. Para los que todavía no conocen lo que es el fantasy fútbol, es básicamente un juego donde se seleccionan jugadores de NFL. Cada equipo tiene sus jugadores que no pueden repetirse dentro de la misma liga, y en base a estadísticas que van logrando en la temporada regular de la NFL, van sumando puntos. Obviamente el que más puntos obtiene es el ganador. Entonces Scott Fish empezó a jugar en 1992, cuando el fantasy fútbol por ahí era conocido en Estados Unidos, pero no fuera de él, cuando todavía las ligas se organizaban en papel. Y con el paso del tiempo empezó a escribir en foros, jugaba unas ligas hacia fines de los 90, una liga que hoy en día se llaman Developmental Dynasty Leagues. ¿Qué significa esto? Que los jugadores que se eligen no son jugadores NFL, sino que es una liga Dynasty, una liga que dura varios años, y los jugadores se eligen cuando están en el high school, o sea, lo que sería el secundario. Mira, tenían que no solo mirar la NFL como fanáticos, sino que adentrarse en las mejores escuelas secundarias del país. Para el que no conoce, las escuelas secundarias de los Estados Unidos tienen campeonatos estatales y luego van a los campeonatos nacionales. Tenían que ver eso, ver a sus mejores jugadores, hacer de hoy en día famosos scouts, ¿no? Ahí elegir los mejores jugadores. Si no estoy entendiendo mal, sería así, era así. Exactamente, y con el riesgo que tiene, que por ahí vos elegís un jugador que nunca llega a la NFL, porque obviamente después del high school está el paso del college football, o sea que mínimo serían 4 o 5 años desde que vos lo drafteás hasta que puede o no llegar a la NFL y empezar a sumarte puntos. Obviamente son ligas que duran muchísimo tiempo, como dijimos, más allá del draft inicial, que sí elegí jugadores de NFL, luego los siguientes drafts son de jugadores que están en high school, y como no había mucho quien escriba de esto, él empezó escribiendo en foros de fantasy football sobre este tema. Él dice que tuvo el honor de draftear a Adrian Peterson cuando todavía estuvo en high school, un pick que obviamente le reportó muchísimas alegrías, y así fue como se fue metiendo en este mundo del fantasy football. Lo llamaron de una web que se llama fantasyfootballcafé.com para escribir una columna típica de todas las webs de fantasy football, que es Start Sit. Yo, como jugador bastante aficionado de fantasy, creo que lo más difícil que un jugador enfrenta en la temporada es, una vez que ya tiene armada el roster, o sea, su equipo de fantasy fútbol, a cuáles jugadores en cada semana alinear como titulares y cuáles sentar. Entonces, es una columna que todas las páginas te ayudan, te indican cada semana cuáles son los jugadores que pueden destacar, y se convirtió Scott Fish en el tercer analista mejor rankeado en este apartado, en este año 1999. Para dar una comparación, Matthew Berry, que es un analista archiconocido de fantasy football que escribe para ESPN, ese año terminó en 4ª posición y Scott Fish estuvo en 3ª posición, o sea, un puesto por encima de él. Y como él mismo dice en su página web, que es una de las fuentes que consulté para armar esta historia, una vez que él ya estaba escribiendo a diario o semanalmente para esta página, él ya se creía que estaba dentro de la comunidad de escritores de fantasy fútbol, pero dice que no, que luego se daría cuenta de lo lejos que estaba, que recién estaba comenzando. O sea que su sueño de
dedicarse full time a esto todavía estaba lejos de cumplirse. Bueno, a ver, resumiendo. Scott Fish, un manijero que empezó a jugar fantasy fútbol allá en el 92, cuando ni siquiera había nada. En el 99 se vuelve capo, o entendí mal, y después empieza a jugar, o sea, un salado se podría decir, y siempre, por lo que veo, por lo que decís, le fue bastante bien. No es cualquiera de la persona que estamos hablando, ¿no? Exactamente. En 1997 la CBS abrió la primera fantasy online, o sea que en el 92 todavía faltaban 5 años, y él en 1999 no solo que obviamente estaba jugando online, sino que ya escribía en distintos foros y distintas páginas de fantasy, teniendo bastante éxito. Pero bueno, faltaba mucho en su recorrido a lo que es hoy. Como siempre yo hago el chiste en el grupo, Scott Fish es para mí el comisionado de fantasy fútbol número 1 del mundo, por mucho. Vamos a ver un montón de cosas que él fue implementando más adelante. Pero bueno, esto es el comienzo. Esto es cuando él nada más era un analista más de fantasy fútbol, ¿no? Ni siquiera tenía su propia página web, ni tenía más responsabilidades, de hecho no se dedicaba full time, sino que era simplemente como lo tenemos mucho, ¿no? Un pasatiempo. Vos, Ricky, tenés el agrado de ser generalmente nuestro comisionado en las ligas de fantasy, que por lo menos tenemos nosotros, que compartimos, y Scott Fish, un poco que digamos, se le fue la mano o no imaginaba que iba a terminar dirigiendo, como decíamos, la liga de fantasy más grande del mundo. Sí, aparte de un montón de otras cosas, ¿no? No solo esto. Esto ahora vamos a ver un poco cómo surgió, que es en 2008. Abrió su propia página web con algunos analistas, que era fantasyfootballoasis.com. Y al principio él mismo dice que como no tenía muchas visitas, porque bueno, en 2008 ya había pasado todo lo que es la crisis del 2000 de las .com, habían muerto un montón de web y se había reorganizado todo lo que es el mundo online. Y ya en esta época cualquiera podía abrir, con la internet 2.0, ¿no? Cualquiera podía abrir su página web y ellos eran uno más. El tema es que innovaron, ¿no? Innovaron con lo que en fantasy se llama PPR, que son puntos por recepción, e IDP, que son jugadores de defensa individuales. La mayoría de la fantasy estándar se centra en los jugadores ofensivos y juegan o sin defensa o con defensas por equipo. Acá lo que ofrecían como valor agregado esta página de Scott Fish es hacer rankings, tanto de estos jugadores defensivos individuales, que hoy es más común utilizar en varias fantasy, y también de este sistema de puntuación que se llama puntos por recepción, que es por cada recepción que completa algún jugador, ya sea tight end, wide receiver o running back, darle un punto extra más allá de las yardas que avanza. Y bueno, esto hizo que su página se haga bastante conocida y que en Google, cada vez que alguien buscaba estos términos, su página apareciera al tope de las búsquedas. Entonces innovó en ciertos aspectos que no se habían visto antes en el fantasy y que hoy incluso los vemos como normales, como el punto por la recepción y bueno, tal vez menos en el caso de los jugadores individuales defensivos, que incluso hay aplicaciones que todavía no tienen esta función, pero el punto por recepción es moneda común. Sí, igual Scott Fish, sobre todo en la Scott Fish Bowl, ya superó esta etapa de puntos por recepción. Él ahora tiene un concepto que es puntos por primer down, o sea que si una recepción aparte o una carrera aparte de avanzar yardas consigue un primer down, ahí tiene un punto extra. Pero las reglas del Scott Fish las vamos a ver un poco más adelante. A modo de resumen, básicamente siempre fue un adelantado a su época, o sea, trajo un criterio que para muchos seguramente surgió hace poco o se volvió conocido hace poco, ya en 2008, como también las ligas Dynasty ya en el 99, ¿no? O sea, siempre va un paso adelante. No me sorprendería que en un par de años se podría hablar de una regla común como la que está implementando ahora, que es la regla del primer down. De hecho, es uno de los motivos por los que abre esta liga, ahora vamos a ver, que es una liga originalmente pensada para analistas de fantasy fútbol, para hacer estas pruebas, estas innovaciones que a él se le ocurren en parte, o que trata de
de generalizar algunas que ya existían. Y esta es un poco la idea fundacional de la liga, ¿no? Se abre en 2010 con el nombre de la página, Fantasy Football Oasis Invitational, que es, digamos, el germen de lo que se convertiría en Scott Fish Bowl. Y en ese momento la primera edición tuvo 96 analistas de Fantasy Football, o sea que era una persona ya conocida, porque que 96 analistas acepten jugar en una liga con él, ya es un número, ¿no? Empezando como un analista y un simple jugador fanático, se fue haciendo lugar entre analistas un poco más experimentados y jugadores que habían salido campeones. Ricky, te pregunto, vos estás mucho más ayornado en el tema, hay muchas ligas de fantasy en el mundo, pero te quiero preguntar más por cómo se organiza una liga que hoy en día tiene tantos competidores y cómo es que fue avanzando desde su surgimiento. Adelantándonos un poco, la liga se organiza en divisiones que tienen 12 jugadores, que son como si fuera una liga independiente en sí misma. Y esas divisiones de 12 jugadores de fantasy se agrupan en conferencias de 5 ligas, de 5 divisiones, y a su vez, por ejemplo, este año que tenemos 900 participantes, son 15 conferencias y en total 75 divisiones. Y vamos a ver más adelante cómo es para llegar a obtener un campeón, ¿no? De estas 75 divisiones, teniendo en cuenta que el 50% de los participantes, el 50% mejor de los equipos, todos clasifican a playoffs. Tiene un sistema de playoffs bastante interesante, que ahora lo vamos a explicar un poquito, pero no me quería saltear lo que hace Scott Fish hoy en día. Hablamos un poquito de la historia, volviendo a su historia personal. Esta página Fantasy Football Invitational cierra en 2014. Eso es lo que genera el cambio de nombre en la liga, que pasa a llamarse Scott Fish Bowl. Y él empieza a trabajar como consultor para otras plataformas de Fantasy Football. Y hoy en día trabaja full time para FanBall, donde tiene 2 responsabilidades principales. Las ligas MFL 10, o sea, My Fantasy League 10, que son ligas donde el costo de entrada es de $10 y se organiza en la plataforma My Fantasy League. Él es el responsable de estas ligas que se organizan desde FanBall, donde obviamente tienen un premio, pero parte de ese dinero de entrada queda para la página y de ahí saca la ganancia. Otra herramienta también de FanBall que se llama Safe Leagues, donde las ligas también se organizan en My Fantasy League, en esta plataforma, pero no tienen un fee de entrada predeterminado, o sea, no tienen un valor de ingreso predeterminado, sino que son ligas de gente conocida que utiliza esta plataforma Safe League no solo para pagar el ingreso y repartir los premios, sino que Scott Fish personalmente administra estas ligas y es el comisionado, ¿no?, de estas ligas. Si vos querés que Scott Fish, que dijimos es el comisionado de Fantasy League número 1 del mundo, sea el comisionado de tu liga, lo único que tenés que hacer es utilizar Safe League para armar tu liga y depositar ahí el valor de entrada de tu liga, que se va a repartir de acuerdo. Obviamente hay una parte que se queda a la página y los premios se reparten de acuerdo a cómo se organiza la liga. Te había preguntado, Ricky, el valor de esta cláusula que tenés que pagar para poder tener a Scott Fish como tu comisionado. Hay un valor mínimo que creo que también son $10 por liga, pero no está prefijado. Y Safe League se queda creo que un 30% de este valor de ingreso y el resto se reparten como premios para los participantes de la liga. Y bueno, y por último, la última actividad, y que la vamos a desarrollar más adelante, es las acciones de caridad. Scott Fish, que dijimos que es un adelantado a su época, fue uno de los primeros en juntar acciones de caridad y fantasy fútbol. De hecho, él en una cita de su propia página web dice que dentro de sus mayores pasiones son ayudar a la comunidad de fantasy fútbol y el trabajo en caridad. O sea que estas son a lo que hoy en día está abocado 100% él. Tiene trabajos también como podcaster, como host de shows de radio, pero básicamente él se dedica a generar y administrar ligas de fantasy
y al trabajo de caridad. Seguimos, Agus, con lo que es la historia de la liga propiamente dicha, que ya estuvimos adelantando algunas cosas, pero bueno, para decirlo en orden un poco cronológico. Como dijimos, el origen de esta liga fue la idea de Scott Fish de reunir compañeros analistas de fantasy fútbol en un mismo torneo donde pudieran competir unos contra otros para ver un poco quién era el ganador año a año y también para, como dijimos, probar nuevas reglas y sistemas de puntuación. El nombre, como dijimos, vino del 2014, cuando cerró la página web Fantasy Football Oasis, que así se llamaba la liga anterior. Hizo una encuesta en Twitter y el nombre ganador fue The Fish Bowl o The Scott Fish Bowl, como se la conoce hoy en día. De hecho, la página web de la liga es scottfishbowl.com. ¿Cómo se fueron incrementando los participantes a través del tiempo? Como dijimos, el primer ganador en el 2010 fue Mike Clay de Pro Football Focus, cuando todavía tenía el nombre anterior y la liga tenía 96 equipos. 2012 no se jugó por el nacimiento del primer hijo de Scott y por problemas personales. Él decidió no jugar, pero en 2013 regresó a la liga y ya contaba con 120 participantes. 2014 se duplicó el número de participantes a 240, que fue el primer año donde empezó a invitar a fanáticos de fantasy fútbol, no solo a analistas. 2015, que fue cuando yo la conocí, ya jugaban 360 jugadores. 2016 sumaban ya 480. 2017 casi se duplicó nuevamente la cantidad de participantes con 720. Y la semana pasada dijo Scott Fish que si bien este año pensaba mantener estos 720 participantes, iba a ampliar la liga a 900 porque había tenido más de 6.000 solicitudes de inscripción para su liga. El ganador del año pasado fue Dan Zainio de Fantasy Football Dynasty Dan. En cuanto a algunos datos de color, los últimos 2 años Scott Fish invitó a 2 participantes, 2 analistas de habla hispana. Uno es Fernando Calas, que si bien es brasilero, está invitado por su participación en el diario AS de España, y Mauricio Gutiérrez, amigo de la casa, que es analista de estadiofantasy.com en México. También este es el segundo año que va a participar. En cuanto a los participantes, a las páginas web que tienen representantes en Scott Fish Bowl, están todas las páginas web de NFL y de Fantasy Football. Algunas de ellas son Fanball, CBS Sports Fantasy, Football Guys, NFL Fantasy, ESPN Fantasy, Scout Fantasy, 444, Yahoo Fantasy, RotoViz, RotoExperts, Pro Football Focus, Harris Football, RotoWire, Sports Illustrated, Dynasty League Football, RotoWorld, Gideon Express, Draft Sharks, Dynasty Nerds, Draft Kings, Dynasty Trade Calculator, Fantasy Pros, Fantasy Insiders, etc. O sea, cada página así importante que tiene el Fantasy Football a nivel no solo estadounidense, sino también algunas repartidas por el mundo, tienen sus representantes en la liga. Sí, igual las invitaciones son a nivel individual, pero obviamente de cada una de estas páginas que mencionamos hay varios participantes que están invitados y que participan todos los años. Ellos no, si bien se inscriben, casi que automáticamente son invitados. Entonces continuemos con lo que es el sistema bien de esta liga. Ya nombramos participantes, mencionamos la caridad que hace Scott Fish. Vamos a ver cómo funciona, cómo se organiza un poco esta liga. No sé si querías decir algo antes, Ricky. Claro, el último dato de color que quería mencionar de la liga es el tema de los nombres de las conferencias y de las divisiones. Lo que hace Scott Fish es que cada año va cambiando y va teniendo un tema que los unifica. Por ejemplo, en el 2015
eligió personajes de Will Ferrell para denominar las diferentes conferencias y divisiones. 2016 le tocó a actores de Hollywood. 2017 personajes de Disney. Y este año 2018 a personajes de serie. Por ejemplo, hay una conferencia que se llama Series de Netflix. Bueno, no soy muy experto en series ni en sus personajes, pero dentro de esa conferencia de series de Netflix, cada división tiene el nombre de algún personaje importante de alguna serie de Netflix. También hay personajes de series de dibujos animados, etc. Es algo también que levanta bastante vuelo en redes sociales cuando Scott define estos nombres. Entonces tal vez vos jugando la conferencia te puede tocar en la división Tom y Jerry, por ejemplo. Exactamente. El año pasado creo que a Mauricio Gutiérrez le tocó jugar en la conferencia de princesas de Disney y en la división de Anna de Arendelle, la de princesa de Frozen. Mira, le tocó algo moderno a Mauricio. Exactamente. Bueno, entonces, ahora sí pasemos, me imagino que a esta altura los que escuchan el podcast se deben preguntar cómo organizar una liga tan grande, tan masiva, cómo definir las conferencias. Me imagino que es algo que Scott Fish debe tener en la cabeza. Sí, bueno, los participantes de cada conferencia, él los reparte bastante equitativamente para que no se crucen compañeros de trabajo en la misma división y mete creo que un 75% de analistas y un 25% de fanáticos. En cuanto al calendario, es una temporada regular de 12 fechas, donde obviamente hay 2 equipos que se enfrentan 2 veces. Dentro de la división no hay subdivisiones, o sea, juegan todos contra todos. Y lo interesante que tiene es el sistema de playoff. O sea, tiene un sistema de playoff a 3 niveles. Lo que es el campeonato general, o sea, de donde surge el campeón de la Scott Fish Bowl cada año, avanzan 30 equipos por conferencia, lo que dijimos, el 50% de los equipos, donde 10 equipos, los que tienen mejor récord, tienen un bye en la semana 13 de la temporada regular de NFL, y los otros 20 se enfrentan entre sí, pero no se enfrentan head to head, o sea, no se enfrentan uno contra uno porque no habría tiempo, obviamente, para finalizar los playoffs dentro de la temporada regular de NFL, que sabemos que son 17 jornadas, 16 partidos por equipo, sino que se enfrentan todos contra todos y los de mayor puntaje son los que avanzan al siguiente nivel. Entonces, así de la jornada 13, 14, 15 y 16, finalmente, que es la final, donde quedan los 15 mejores, van a llegar a la jornada 16, o sea, hay 15 equipos que juegan la final, y el que mayor puntaje haga es el que va a ser declarado ganador de la Scott Fish Bowl de este año. Pero también hay 2 niveles más. Hay un nivel de playoff por división, o sea que al mismo tiempo que vos estás jugando por el campeonato general, también podés estar jugando por tu división. Estos son más cortos, son playoffs de la semana 13 a la 15, que también van avanzando los de mejor puntaje, clasifican también el 50% de los equipos, pero en la semana 15 quedan 2 equipos nada más, que son los que juegan final de la división. Por eso hay muchos ganadores en la Scott Fish Bowl, no solo el ganador general, sino hay ganadores por división. Y también hay un tercer nivel, que él lo llama en realidad nivel 2, que también se juega de la semana 13 a la 15, se juega a nivel de conferencia, y lo que hace es repartir un premio, una suscripción a Football Guys, que es una página de análisis estadístico para Fantasy Football, que es bastante recomendable. Y los ganadores de cada conferencia reciben una suscripción gratuita de por vida a esta página Fantasy Football Guys, que es un premio bastante interesante. Creo que el año pasado que yo me fijé estaba
la suscripción anual en $30, así que una suscripción de por vida es un premio interesante que es el premio que entrega, más allá del honor de ganar la conferencia de la Scott Fish Bowl, es un premio, diríamos, monetario. Ganar este premio de la suscripción de por vida a Football Guys te ayuda a mejorar de cara al futuro con respecto a tus equipos de fantasy, porque lo dijiste vos, Ricky, es una de las páginas más recomendables para hacerle caso, si se quiere, y para armar tu equipo de fantasy. Sí, igual como vos me preguntabas si yo participaba en la Scott Fish Bowl, te dije que no. De hecho, este año ni siquiera mandé el pedido de suscripción, porque al jugar todos los analistas de fantasy fútbol, creo que nunca ganó un fan, ¿no? Esta liga. Siempre ganan los analistas, que son los que se dedican full time al fantasy fútbol todo el año. Imagínate que para un fan es muy, muy difícil poder obtener una victoria, ¿no? En este tipo de ligas donde hay gente tan preparada y que se dedica toda su vida básicamente a esto. Así que la verdad que si bien los fans pueden participar, la posibilidad de que logren alguna victoria es bastante, bastante lejana. Algunas otras reglas que destacar, ¿no? Lo que él dice, Scott Fish, es que él quiere desafiar a los especialistas. No hacer ligas estándar, de puntuación estándar, sino que año a año ir cambiando, ir innovando, ir probando sistemas de puntuación, como ya dijimos, reglas nuevas. Por ejemplo, este año la alineación titular sufrió una modificación. ¿Por qué? Ahora vemos. La alineación titular de la liga se compone de un quarterback, 2 running back, 3 wide receivers, un tight end, un super flex, 3 flex, que incluyen wide receiver, running back o tight end, y no juega ni con kickers ni con defensa, y tiene 11 suplentes, 11 titulares, 11 suplentes. Hasta el año pasado los wide receivers y los tight end estaban combinados en la misma posición, o sea, podía jugar o con 4 wide receivers o con 4 tight ends, aparte de las 3 posiciones de flex. Pero debido al mal desempeño en fantasy de los tight ends del año pasado, a la poca profundidad de la posición, decidió Scott Fish separarlo. Por ejemplo, estos son cambios que él va haciendo año a año y que su objetivo es también un poco igualar las posiciones, que Gonza sabe bastante bien y estuvo analizando en ligas que jugamos nosotros cómo lograr que la posición, independientemente de la importancia que tenga en el juego del equipo, más o menos hagan los mismos puntos en la liga fantasy, ¿no, Gonza? Sí, así es. Sobre todo este año ya en un par de ligas en las que tuve casi que una actitud dictatorial con el puntaje, vamos a implementar un nuevo sistema de puntuación para tratar de equiparar en cierta forma lo que es el wide receiver con el tight end y después eso a su vez con los running backs y evitar así de cierta forma de que se genere esa concentración en puntos que se dan en los running backs y el draft se vea muy concentrado en los primeros 8 o 9 picks en running backs. Si vos analizás, siempre suele pasar esa tendencia, o sea, mirás los primeros 3 que se van son Le'Veon Bell, Ezekiel Elliott y Todd Gurley, y ya este año se viene viendo la misma tendencia en esos 3, también sumado a David Johnson, y lo que yo también busco es eso, o sea, equiparar las posiciones y vos puedas armar un draft de quizás las primeras 5 o 6 rondas, donde pueda tener una categoría y visualizar los jugadores y las posiciones de otra forma, y después eso se vea reflejado en el roster. Por ejemplo, la regla que vos decías de equiparar wide receiver y tight ends, anteriormente yo lo que hice fue, bueno, tengo un flex específico para wide receiver y tight ends, también le doy una posición específica para solo a los wide receivers, y a su vez obligo a que cada equipo sí o sí tenga un tight end, aunque no necesariamente tenga que llevarlo como titular, porque ahí si no, sí se estaría rompiendo con la regla. Pero al aumentar principalmente los puntos que reciben por recepción los tight end, no creo que experimente mucho este año con la regla de los primer down, que no sé si ya lo explicaste, pero sí ahí se estaría de cierta forma mejorando, sobre todo la situación de los mejores tight end, se estaría equiparando mucho con la situación de los mejores wide receivers, y ahí se generaría un poco más esa discusión. Bueno, ¿qué me sirve elegir? ¿A Travis Kelce o a Zach Ertz o Rob Gronkowski? O quizás puedo pasar en un wide receiver bueno, como puede ser Keenan Allen, por ejemplo, y decir, bueno, juego con un tight end seguro
que sé que va a tener muchas recepciones, me va a dar la misma cantidad de puntos, y después voy por un wide receiver que se pueda despegar, al ejemplo, no sé, alguno de Jacksonville que pueda andar bien si a Blake Bortles le va bien, o Allen Robinson con Mitch Trubisky este año. Esas cosas que en los puntajes comunes de las estándar, tanto a los que juegan en NFL, a los que juegan en Yahoo, como a los que juegan en ESPN, le puede parecer un poco injusto y centrar mucho el draft en, bueno, primera ronda elijo un running back, segunda ronda otro running back con el mejor wide receiver disponible, y después recién en quinta, sexta ronda, quarterback y tight end, y eso te genera que al fin y al cabo tenga más constancia en la liga, te termine ganando la liga. Hablaste recién, Gonza, de los puntos por primer down, y te pregunto a vos, Ricky, este año van a ser diferentes los puntos por primer down en la liga de Scott Fish, si lo consigue un wide receiver o si lo consigue un tight end, ¿no? Exactamente. Este año los bajó. El año pasado estaba dando 1,5 puntos para primer down de tight end y 1,5 por recepción. Este año lo dejó en 1 punto, tanto para primer down como para recepción. Ya explicamos, recepciones cuando logra atrapar la pelota al receptor, independientemente de cuántas yardas avance, y primer down es si con ese avance, con esa jugada logra el primer down para su equipo. En cambio, para running backs y para wide receivers, 0,5 los puntos que le otorga tanto por primer down como por recepción. Y otra puntuación interesante que se diferencia de la estándar, ¿no?, en esta liga, es que para los quarterbacks le está otorgando 6 puntos por touchdown, pero le está restando 4 puntos por intercepción y 2 puntos extra si esa intercepción es de vuelta para touchdown. Así que en una jugada el quarterback podría restar hasta 6 puntos. Y por último, la última regla destacable, que esta liga no permite trades durante su duración, pero sí permite waivers con un presupuesto limitado de 100 unidades, lo que tienen que distribuir a lo largo de toda la liga. Estas un poco las características de esta liga para que la vayan conociendo y por si les interesa en un futuro aplicar para ser elegidos para participar. Me quedo con lo que dijiste recién de los waivers, ¿no? Solo 100 unidades para ir distribuyendo a lo largo de la duración de la liga. Uno ve incluso a los analistas en sus podcasts o en la televisión, en el caso de los de NFL Network, y enseguida se da cuenta que son jugadores que usan mucho el sistema de waivers porque están constantemente analizando quiénes pueden ser los jugadores que tengan una mejor puntuación a la siguiente semana y así ir comparando con los que tienen el actual roster. Es, digamos, parte de la movida de Scott Fish, las 100 unidades de waivers, para desafiar a los analistas, ¿no? Sí, esto lo hace muchísimo más difícil porque la verdad que no te podés equivocar con los waivers, ¿no? Nosotros por ahí estamos acostumbrados fuera de Estados Unidos a tener waivers libres, entonces todas las semanas agarramos 2-3 jugadores de waivers y si no nos sirven a la semana siguiente los volvemos a cortar. Pero bueno, en estas ligas que tienen un presupuesto limitado para waivers hay que pensar muy bien antes de hacer una oferta para juntar un jugador, porque probablemente si después no nos sirve, perdimos la oportunidad para el resto de la temporada de agarrar a otro de un valor similar. Ricky, es una liga súper interesante, sobre todo para, aquí en el Cono Sur, más o menos, que si te interesa en NFL estás interesado también en el Fantasy porque lo terminas jugando, quieras o no. Yo personalmente era bastante reacio al Fantasy hasta hace unos años y terminé volviéndome adicto, ¿no? Usando varias plataformas, como hacemos todos. ¿Algo más que agregar sobre el Scott Fish Bowl? Yo quiero hacer una interrupción y ya así en modo de primicia, y quiero la música de Crónica de fondo. En condiciones de decir que vamos a estrenar este año la Liga de Fantasy Fútbol de Mates y Fútbol en primicia. Todo aquel que quiera participar ya sabe a dónde dirigirse, @Mates y Fútbol, nos mandan
yo quiero participar de la mejor liga del Río de la Plata, aunque esté abierto a toda Latinoamérica, España, Estados Unidos, Japón, Marte, la Luna, donde nos estén escuchando y tomando mate, ahí pueden participar de la Liga de Fantasy Fútbol de Mates y Fútbol. Así que ya a partir de mañana o después que se publique o cuando lo estén escuchando el podcast ya pueden ir y anotarse. Y después ahí vemos cómo armamos el lío con todos los que se anoten o si no se anota ninguno, jugamos entre nosotros 3 y alguno más. Pero se va a jugar la primera liga de mates y fútbol de Fantasy, así que están todos invitados. Para placa roja lo que acaba de decir Gonza. Claramente, así con música todo de fondo, pum para arriba. Así es. Bueno, Liga de Fantasy de Mates y Fútbol, la primicia que les traemos aquí desde el podcast, el mejor podcast de la NFL del Río de la Plata. Eso sí, siempre. Una cosita más, Agustín, perdón que te interrumpa. No esperen las reglas comunes ni que se juegue en la plataforma de NFL, así que está dirigida a todo el mundo aquí que quiera participar y jugar en una liga con unas reglas distintas a las que puede estar acostumbrado uno. Les advierto a la gente que nos escucha que tanto Gonza como Ricky han estado buscando fórmulas matemáticas en las últimas semanas para hacer esta liga muchísimo más entretenida. Ya vamos a, obviamente, dar muchísimo más información en @matesyfutbol y, obviamente, para la inscripción en matesyfutbol@gmail.com. Te hago una última pregunta sobre el Scott Fish Bowl. Ricky, primero una personal, si en algún momento te gustaría participar de tal vez la liga más importante y seguramente la liga más grande del mundo. Sí, obviamente todos los que nos gusta el fantasy fútbol soñamos alguna vez participar. Como te dije, es complicado porque hay muchísimos inscriptos y Scott Fish selecciona personalmente, así que por ahí con este podcast que estamos haciendo un poco en su honor, tal vez tengamos alguna chance más de lograr que nos habilite algún lugarcito. La conclusión final sobre este Scott Fish Bowl, que está súper interesante y bueno, te dan ganas de mandar la inscripción y aunque sea tener la chance de poder jugarla. Como conclusión, que es en realidad para lo que armé el podcast de hoy, es algo que no estamos acostumbrados. Si ven las reglas, como ya mencionamos, algunas novedosas, las innovaciones que él hace, la historia, cómo era el fantasy fútbol hace 20 años, los analistas que participan, el tamaño de la liga. En realidad, lo que más me interesa de traer acá, que es algo que por ahí muchos no escuchamos hasta que Scott Fish empezamos a seguir por esta liga y lo publicó, es el tema de las obras de caridad, ¿no? De cómo podemos complementar nuestro fanatismo por la NFL, nuestro fanatismo por el fantasy fútbol, con obras de caridad. Scott creó en 2015, ¿no?, en paralelo a esta liga, un programa. En realidad el programa ya existía, que se llama Toys for Tots, que es de la Marina de los Estados Unidos, que junta dinero durante los meses de otoño de Estados Unidos para comprarle juguetes nuevos a los chicos más necesitados allá y entregárselos en Navidad. Y lo que Scott hizo es que a partir de las Scott Fish Bowl y a partir de ligas satélite, que ahora vamos a explicar, es reunir fondos para donar a este programa. En 2015, como dijimos, empezó, juntó $1.500. Ya en 2016 logró juntar $6.000, $15.000 el año pasado, 2017, y hasta esta semana, 2018, llevaba juntado $20.000 para este programa que lo llama Fantasy Cares, o sea que los jugadores de fantasy nos importa también las obras de calidad. Y como decía, no solo innovó en temas de puntuaciones, de reglas de fantasy fútbol, sino que en esto de utilizar las comunidades de fantasy para obras de calidad. ¿Cuál es la metodología? Bueno, como decimos, te puedes inscribir directamente a la Scott Fish Bowl desde la página web de la liga, que es scottfishbowl.com, pero hay
6.000 inscripciones para 900 lugares, que en realidad es falso, porque el 75% de esos 900 lugares está reservado para analistas. Si vos sos fanático del fantasy fútbol y no participás oficialmente desde una página, tenés limitados los lugares. Entonces lo que Scott Fish hace es, a través de ligas satélite que él crea, recordemos que su trabajo actual es moderar y liderar Liga Fantasy en Fanball. Bueno, estas ligas que el costo de ingreso es de $15, que en su totalidad va a parar a su fundación, a Fantasy Cares. Él recauda este dinero, ya dijimos los montos, este año superó los $20,000. Y los ganadores de estas ligas satélite aseguran automáticamente un lugar en el Scott Fish Bowl del año siguiente. Y también tiene otras ligas relacionadas donde junta dinero para esta obra, pero lo que más me interesa un poco es esto, ¿no? Un juego que aparentemente podríamos llamar de naif o incluso de pérdida de tiempo, ya que aparte de cada uno ver nuestro equipo o los partidos más importantes del fin de semana de la NFL, le dedicamos tiempo también al fantasy fútbol, utilizarlo para una causa de bien, ¿no? En Estados Unidos ellos hablan mucho de la comunidad, o sea, la población, lo local donde ellos están, que hay necesidades, y bueno, y es uno de los impulsores, ¿no? Que a través del fantasy fútbol no solo se junten amigos, se generen amistades, se generen competencias, se genere mayor interés por la NFL, sino que también esa comunidad de fantasy fútbol, como él la llama, le empiece a importar lo que lo rodea, ¿no? La comunidad donde se inscriben, y meter como excusa por ahí estas ligas para ayudar a los que más lo necesitan. Y creo que es un ejemplo que podríamos nosotros tomar. No sé si por ahí no todos jugamos a ligas de fantasy fútbol o cualquier hobby que por ahí desarrollemos, aprovecharlo también para estas cosas, ¿no? Para tratar de ayudar al prójimo. Creo que hay una mentalidad que tiene que ver un poco también con la religión, ¿no? No me quiero meter con temas políticos ni religiosos, ¿no? Pero la religión católica, que es la que predomina en Latinoamérica, tiene una constitución mucho más jerárquica, ¿no? Donde por ahí todo se centraliza en la iglesia, o los que no son creyentes se centralizan en el Estado, la ayuda que se tiene que distribuir. En cambio, en Estados Unidos, la fragmentación de las iglesias, tanto ya sea las iglesias metodistas, las iglesias evangélicas, donde no hay una jerarquía de ellos y donde las obras de bien no están centralizadas en la iglesia, sino que se organizan localmente en cada comunidad. Bueno, esto es un poco la idea que los lleva a ocuparse ellos mismos de estas obras de caridad y no esperar, ¿no?, que el Estado o la iglesia centralizada, digamos que es el modelo que tenemos acá en Latinoamérica, podemos llamar Cáritas, que no digo que está mal, pero digo que es otra forma de pensamiento. Y bueno, obviamente, como decía, el hobby que vimos en la historia de Scott Fish, que él empezó siendo un jugador de fantasy en 1992, empezó escribiendo en foros, se fue metiendo en la comunidad, hizo contactos con los diferentes analistas, armó un proyecto importante que hoy en día es la liga de fantasy fútbol, como dijimos ya varias veces, más grande. Bueno, aprovechó toda esta movida no solo para realizarse personalmente, para poder trabajar de lo que le gusta, sino también para ayudar a otros. Y creo que esto es un poco la conclusión o la idea con la que quería dejar y terminar el podcast, que es toda esta historia, cómo se va desenvolviendo desde un hobby hasta no solo un trabajo, una profesión, sino también una forma de conectarse con la comunidad de forma caritativa. No sé qué opinan ustedes. Para aplaudir lo de Scott Fish. Bueno, creo que lo dijiste vos, Ricky. Supongo que Gonzalo tal vez concuerda conmigo. Debe ser lindo, y es lindo, trabajar de lo que uno le gusta y además poder ayudar al prójimo, que es lo que está haciendo Scott Fish, líder en lo que es comisionado de fantasy fútbol con la liga más grande del mundo, pero además con esa misma liga o con estas ligas satélite que vos decías, que te permiten participar en la Scott Fish Bowl, ayudar al que más lo necesita mediante un programa de los muchos que hay en los Estados Unidos. ¿Cómo lo ves vos, Gonza? Me imagino también concordarás conmigo, con Ricky. Sí, claramente. Excelente la labor de Scott Fish para vincular no solo algo que es
muy entretenido como el fantasy fútbol y que para él significa su modo de vida con la ayuda al prójimo. Sin dudas es una labor fenomenal como logró desde una loca idea en el 2008 llegar a vincularlo con algo sumamente importante como es la ayuda caritativa. Se me acaba de ocurrir una idea, lo dejo como compromiso acá en Mates y Fútbol. Para el próximo Super Bowl Fest que organizamos nosotros todos los años, los chicos del chat de NFL Argentina, vamos a cobrar entrada, vamos a exigir una donación que vamos a llevar ya sea a Cáritas o alguna organización no gubernamental. Desde acá dejo el compromiso para que todos se sumen a esto, así esta fiesta que nosotros también la empezamos a hacer como divertimento, como juntarnos con amigos, que sirva el espíritu de Scott Fish, también nos ayude a ayudar a otra gente. ¿Qué les parece la propuesta? Personalmente totalmente de acuerdo. Si bien todavía me falta ir a un Super Bowl Fest con los muchachos de NFL Argentina, ya hemos tenido varias reuniones y la verdad es que siempre lo pasamos bien, y además de usar la NFL, que es lo que tanto nos gusta, no solo para ver, sino también para ayudar, en un país en la que no se ve tanto, no somos el deporte más popular en la realidad, pero que nos encanta y nos gusta mucho a cada uno de los que lo sigue. Totalmente de acuerdo con vos y tomo el compromiso de poder ayudar con el próximo Super Bowl Fest de manera caritativa. Y si vuelvo a ver la misma convocatoria como hubo la otra vez, sería una muy buena idea, dado que la Super Bowl Fest del año pasado, de este año, del último Super Bowl, estuvo muy concurrida, así que no me sorprendería que fuera una buena idea para vincular nuevamente al fútbol americano con las donaciones. Ahí está, comprometidos todos para donar, para una entradita, algo chiquito, para poder justamente hacer una acción caritativa que le viene bien al mundo, y le viene bien también aquí a Argentina, que es de donde somos la mayoría que venimos a este Super Bowl Fest. Agus, menciono las fuentes que utilicé para armar esta historia. Básicamente son 3. La propia página que ya mencionamos, scottfishbowl.com. La página del diario AS en su sección de NFL, que es as.com/másdeporte/NFL. Y el Twitter de Scott Fish, twitter.com/scottfish24, que incluso le comenté que íbamos a estar haciendo este programa y nos dio autorización para hablar de él e incluso para utilizar su fotografía. Ojalá lo escuche. Está bien que es en español, pero bueno, tal vez le podamos entregar una versión no traducida, sino subtitulada. Veremos cómo se lo hacemos llegar, pero la idea es hacerlo llegar a Scott Fish, porque lo que hace es muy bueno. La liga de Fantasy Maroon en el mundo, con acciones caritativas, solamente aplaudir a Scott Fish. Y acordate, vos quedate en Mates y Fútbol, que ya se vienen las secciones. Arrancan las secciones y la primera, como siempre, es qué fácil es ser de los Patriots. Yeah. Hoy es uno de esos días en que me invade la ira, en donde otro comentario más hipócrita me inspira, con fuego en la saliva y un micrófono de espada. Sé quién dice cada cosa y quién no lo dice en la cara. Ahora todo lo que tengo fue ganado con trabajo, y cada logro es el fruto de estos años de altibajos. Hay críticas idiotas de idiotas que me critican, que se guían por mi cara y no ven cada letra escrita. Estoy en contra de tu odio y tu racismo, sabero. Si hablas de rap entonces no te fijes en mi pelo. Estoy contra tu estilo de rap, cansa y no te creo, porque hablas como alguien que no sos y queda feo. Cosecho fans y en cada esquina soy nombrado. ¿Cuántos hablan mal de mí? Sueñan estar de este lado. Tengo la palabra exacta para derribar imperios, para todos los representantes del rap argentino poco serio. Mírenme, óyeme, mátenme, escúchenme, hablen, critíquenme cuando no esté valdenme. Digan lo que quieran porque no van a frenarme. Ámenme y cuando el TikTok se muera, llórenme. Mírenme, óyeme, mátenme, escúchenme. Tom Brady jugará hasta los 45. Comentario del mismo jugador, del mismo conocido como GOAT, como el Greatest of All Time, en un post de Instagram. Lo hizo la semana pasada, justamente, en uno de sus últimos posteos, donde comenta que está para jugar hasta los 45 años. Recordemos, Brady tiene
41, va a arrancar la temporada con 41 años, no se está haciendo joven, el quarterback de New England, pero bueno, según él, quiere jugar hasta los 45 y hay que ver, ¿no? Si se le da la nafta en el tanque, es un jugador que sigue rindiendo a alto nivel más allá de su edad y la verdad es que los Patriots no tienen otra cosa más que celebrar con este posteo, pero bueno, ya veremos si se le acaba la nafta en el tanque o si generalmente va a terminar continuando con su gran carrera, su carrera que ya de por sí no hay que ni nombrarlo, es de Salón de la Fama. El que fácil es ser de los Patriots de esta semana es para el posteo de Tom Brady. How can you see into my eyes like open doors, leading you down into my core, where I become so numb that I saw my spirit sleeping somewhere cold until you find it there and leave it back. Pasamos a un mate que te consuele. Ricky, pasar el mate. ¿A quién hay que consolar esta semana? Bueno, hay que consolar esta semana a los fanáticos de Los Ángeles Chargers. Si bien no es una noticia muy actual, ya pasó hace un par de semanas, Hunter Henry, el tight end de segundo año, que tuvo una gran temporada compartiendo esa posición con el histórico tight end Antonio Gates de los Chargers, que no fue renovado para este 2018. Hunter Henry iba a ser la figura predominante en ese ataque tan prolífico, ¿no?, de los Chargers, y se rompió los ligamentos de la rodilla. Comienza el calvario de todos los años, ¿no?, de Los Ángeles Chargers con las lesiones. Sabemos que lamentablemente todos los años sufren bastante, y sobre todo jugadores titulares, y bueno, este año el primero al que le tocó esta maldición de los Chargers con las lesiones es el tight end Hunter Henry, que la verdad es una lástima. No le queda más que tomar un mate que lo consuele. Ya se volvió algo típico en el calendario de la NFL, la clásica lesión que se pierde todo el año jugador de los Chargers. Así que un saludo y un fuerte abrazo de consolativo para la gente de los Chargers. Ahí está, mate para consolar para los Chargers, la fea lesión de Hunter Henry, quien se esperaba que sea su ala cerrada titular este año, pero bueno, hay que pasarle al mate. ¿Qué se le va a hacer? Pasamos entonces con la sección Cabeza de Termo. Gonza, ¿quién es el cabeza de termo? Yo creo que si este podcast tuviera un par de años más, este tipo ya lo hubiera tenido varias veces. Decinos, ¿quién es el cabeza de termo esta semana? Mira, yo te la voy a hacer fácil. Yo ya estoy dudando de ponerle el nombre de esta persona al título cabeza de termo, porque así no se lo tenemos que dar más a él. Y ya cuando lo mencionamos dentro del nombre cabeza de termo, Johnny Manziel, ahí sí quedaría mejor el nombre cabeza de termo. Así que nuevamente, esta vez el premio cabeza de termo va a ser para Johnny Manziel, quien después de vender humo durante casi todo el verano, pretemporada, como le quieras decir, que volvía, que no sé qué, que esto, que aquello, que esto, lo otro, mirá, estoy entrenando, dejé toda la fafafa, dejé el alcohol, dejé la joda, dejé todo, fue al Canadian Football League y es suplente en su equipo. En un cuadro
que sinceramente no tengo ni idea ni cómo le va, pero es suplente de la única chance que para mí que se le brindó. Así que el premio Cabeza de Termo Johnny Manciel es para Johnny Manciel, otra vez. Ahí está, acabas de bautizar el premio Cabeza de Termo, ya para el próximo programa, nombre propio. Sí, porque si no, no tiene sentido, es como... Es algo inevitable ya no ponerle nombre de Cabeza de Termo, porque si no siempre eso tenés que dar a la misma persona cuando es casi seguro que tengas una noticia, una cagada de él por semana. Así que vamos a bautizarle el premio Johnny Manciel al Cabeza de Termo de la semana es para, y ahí quedaría mejor. Ahí está, nos tiraste dos primicias en este programa de Mates y Fútbol. Primero la liga de Fantasy que vamos a tener desde el programa, y ahora el premio Cabeza de Termo Johnny Manciel. Gonzalo hoy estuvo de primicias todo, un buen podcaster, nuestro querido amigo uruguayo, pero a nosotros se nos lavó la yerba, nos quedamos sin agua, vamos a tener que dejarlo acá. Esto fue Mates y Fútbol, muchachos, nos estaremos encontrando en una próxima edición. Muy bueno tu informe sobre el Scott Fish Bowl, Ricky, te mando un gran abrazo. Muchas gracias, Agus, buenas noches. Gonza, desde el otro lado de Río, abrazo grande. Gracias, menos mal que se termina el programa, porque si no nos quedamos sin primicias de acá a septiembre. Así que nos vemos en el próximo, creo que ya como cuarto o quinto episodio. Vamos poco de episodios, pero ya perdí la cuenta, así que hasta que viene. Ahí está, se despidieron Gonzalo y Ricky. Mi nombre es Agustín Espósito, esto fue Mates y Fútbol. Hablamos del Scott Fish Bowl, les dimos las secciones clásicas. Nos encontraremos en una próxima edición de este que es el mejor podcast de NFL del Río de la Plata. Hasta la próxima, hasta luego. Convertirse en sol y el sol en luna. La vida se nos pasa persiguiendo una fortuna. Yo tengo una, quiero dos y si se pueden tres. El dueño de la empresa dice que no quiere estrés. El del auto caro ahora quiere un jet privado. El mediocre sueña ser como es el que está al lado. Y con poco se vive más tranquilo y es normal que el ladrón quiera ser policía para robar más. El político quiere ser el padrino de su barrio. La de culo y tetas grandes ahora se opera los labios. El viejo sueña volver a ser aquel pendejo, pero el espejo no lo deja y le devuelve el reflejo. Don Juanes buscan fama y Ana la envidia mariana. Somos sombras de un ayer que nunca pensó en mañana. Nuestra ambición ya está al volante de este globo. La moda va cambiando y vos siguiéndola. Solo sos otro bobo. Cuando tengas todo vas a querer algo que no existe. No hay fortuna que te haga feliz, tu vida sigue triste. El que no tiene lo quiere y el que lo tiene quiere más. Cuando gana nunca es más de lo que esperas. Así la estrella quiere convertirse en sol y el sol en luna. La vida se nos pasa persiguiendo una fortuna. El que no tiene lo quiere y el que lo tiene quiere más. Cuando gana nunca es más de lo que esperas. Así la estrella quiere convertirse en sol y el sol en luna. La vida se nos pasa persiguiendo una fortuna. El que no tiene lo quiere y el que lo tiene quiere más. Cuando gana nunca es más de lo que esperas. Así la estrella quiere convertirse en sol y el sol en luna. La vida se nos pasa persiguiendo una fortuna. El que no tiene lo quiere y el que lo tiene quiere más. Cuando gana nunca es más de lo que esperas. Así la estrella quiere convertirse en sol y el sol en luna. La vida se nos pasa persiguiendo una fortuna. Recuerda lo que te dije cuando empezabas. Los tipos que duran en este negocio son los tipos que vuelan recto, los tipos discretos y los tipos que lo quieren todo. Chicas, champán, fama, fama.